Muy buenas, en esta ocasión vamos a conversar en esta videoasignación sobre la investigación cualitativa y sus principales características. El propósito de la videoasignación, por tanto, es conocer las principales características y componentes de la investigación cualitativa. Para ello vamos a dividir el trabajo en 5 partes. La primera, basada en el libro de Plano y Creswell. Nos vamos a referir primero, con base en este libro, en lo que llamamos énfasis de los estudios cualitativos, que estarían sobre todo dados en términos de aquellos problemas que requieren la exploración de un fenómeno. Además diríamos que se basa en las opiniones de los participantes, que hace preguntas generales y amplias, y recopila datos en forma de texto, palabras, que provienen de los participantes, como dijimos antes. Además describe y analiza estas palabras por temas y realiza la indagación de manera subjetiva y reflexiva. Palabras clave en términos de esos énfasis de los estudios cualitativos. Fenómenos. Estudia fenómenos, aborda fenómenos, con base en participantes a través de las palabras, texto, y desde la subjetividad tanto de quien ejerce o realiza la investigación como de los sujetos participantes, de los sujetos que son estudiados. Diferencias entre la investigación quanti y quali. Por una parte, tenemos la identificación del problema de investigación. En el caso de la cuantitativa se basa en la explicación. Por otra parte, en la quali, en la exploración. La especificación del propósito. En este caso, el propósito de la quanti es específico y estrecho, en tanto su contraparte cualitativa es general, es amplio. La elección o escogencia, el diseño de investigación. Por una parte, la quanti va a estar basada sobre todo en un enfoque experimental y no experimental, evidentemente numérica. Y por otra parte, vamos a basarnos en la cualitativa en enfoques de carácter general cualitativo o formal cualitativo. Por otra parte, la selección de participantes en la quanti sabemos que es tiende o puede ser objetivo, se requiere que sea objetivo, ojalá aleatorio, y en el otro pues no, es la conveniencia en el cualitativo de los intereses del investigador, así como la recolección de datos, que por una parte es numérica, básicamente pues enfocada hacia variables que se construyen y que se van a investigar en donde estén presentes esas variables, ¿verdad? Y que se van a cuantificar, por supuesto. En el caso de la cualitativa, la data incluye texto, imágenes que son reunidas en un número pequeño de individuos o sitios. Por otra parte, el análisis de datos y el reporte de resultados, en el caso de la quanti, basada en estadística inferencial, descriptiva y en gráficos, sobre todo. Por el otro lado, la cualitativa en texto, imágenes, ¿verdad? Las conclusiones. En el caso de la quanti, los resultados son comparados con predicciones y estudios pasados. Estas predicciones, sobre todo, pensaremos que se refiere a las hipótesis. Los resultados en la quali son interpretados en términos de su significado general, ahí incluyendo elementos de subjetividad que pueden aparecer. La difusión y la evaluación de la investigación. En el caso de la quanti, los reportes es una evaluación estándar, determinada, ya con un formato, digamos, definido. Por su parte, la cualitativa, el reporte usa más bien una forma flexible y de formato emergente. El investigador es subjetivo y es además también reflexivo. ¿Qué significa el énfasis en la exploración de los estudios cualitativos? El énfasis en la exploración. Esto es muy importante porque es una característica que determina distancia o diferencia respecto de la cuantitativa. Recordemos que la exploración es una característica de la investigación cualitativa que podemos decir que le da carácter en ese sentido. Y es que es la cualidad que permite abordar problemas que requieren nuevos conocimientos, de los cuales pues, no sabemos nada o casi nada, explorando cómo se desarrolla el proceso, el significado del fenómeno, la complejidad en algún caso, las historias de vida involucradas en el fenómeno, etc. En todo caso, nos permite llegar a un conocimiento más rico, tal vez más restringido en cuanto a números de casos o de sujetos, pero sí más profundo. El flujo de ideas en el planteamiento del problema a partir de un ejemplo que hemos querido proponer. Por ejemplo,
el tópico, acceso al crédito del sistema de banca para el desarrollo en Costa Rica. ¿Cuál es el problema? Bueno, las dificultades de las personas emprendedoras para acceder a estos recursos. No nos interesa definir cuántas personas acceden o cómo lo utilizan, sino cuál es su experiencia de acceso. La justificación de la importancia. Bueno, recurrimos un poco a un supuesto, conocer la experiencia de acceso a estos recursos por parte de las personas emprendedoras. Y continuando un poco con el supuesto, creemos que podría haber un nivel de desconocimiento de las percepciones y de las experiencias de quienes intentan acceder a estos recursos de banca para el desarrollo. ¿Por qué le cuesta a la gente acceder? ¿Cuáles son los tropiezos que enfrenta? ¿Y cuál es la perspectiva desde el usuario, no desde las entidades financieras? ¿Y cuál es la audiencia que podría beneficiarse? Bueno, por supuesto las entidades financieras, las instituciones públicas que generan o crean políticas sobre el tema, la academia desde luego y las personas emprendedoras. Objetivos para el estudio Quali y Quanti. Bueno, los objetivos son específicos y estrechos en el Quanti, son amplios y generales en el Quanti. ¿Por qué son específicos y estrechos? No son porque se intenta examinar variables y sus relaciones, las hipótesis, y eso pues no puede ser un poco, no saber dónde vamos a ir a parar con eso, no sabemos y está delimitado. Los son, en el caso de los Quanti, amplios y generales, porque se intenta explorar un fenómeno de manera abierta y comprensiva. Las preguntas de investigación en estudios Quali y Quanti. En el caso cuantitativo son también específicas y guían el desarrollo de todas las fases de la investigación. Y en el caso de las cualitativas son abiertas y son de carácter general. El diseño de investigación. Bueno, identificar el problema, revisar la literatura, especificar el propósito, escoger el diseño, seleccionar los participantes, analizar los datos y reportar los datos, los datos por supuesto, y finalmente llegar a las conclusiones. Segunda parte, nos vamos a referir a los videos de la doctora Adela García. Para la doctora García, la principal diferencia con respecto a la investigación cuantitativa radica en los métodos. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cualitativa? Describe las cualidades de un fenómeno, es inductiva, descubrir tantas cualidades como sea posible, profundidad, no prueba teorías o hipótesis, es importantísimo, entendimiento a profundidad, nos permite llegar a comprensiones amplias del fenómeno, se trata de comprender los fenómenos y los sujetos que intervienen en él. Por otra parte, las diferencias entre la Quanti y la Quali, es estática la Quanti, la Quali dinámica, generalista, particular, datos sólidos y por otra parte, datos ricos y profundos. Estrategia metodológica, otro elemento que quisimos rescatar de la doctora García es que puede ser basada en estudio de caso, en etnografía, esto también lo mencionaba Plano y Caswell, en la fenomenología, acá lo integra, y la grounded theory es básicamente la teoría fundamentada. Esta metodología en sus diferentes versiones puede darse de manera participativa o no participativa, y esto es un elemento importante de considerar como característica de la investigación cualitativa. Un aspecto muy importante que recupera la doctora García es la validez y la fiabilidad. El hecho de que se diga que sea subjetiva no puede, digamos, poner en riesgo la credibilidad del proceso científico llevado a cabo a través de una investigación cualitativa. Para ello, la doctora García propone utilizar diferentes medios e instrumentos de investigación para poderlos cruzar en términos de sus resultados y poder sostener las afirmaciones a las cuales se puede llegar por una vía y que se contrastan con otra para darle, en este sentido, solidez. La formulación del problema. Por una parte, hay que tener en cuenta lo subjetivo, lo cultural, el proceso social, el significado individual y colectivo de las realidades, todo esto característico, típico, diríamos, de la investigación cualitativa. La persona investigadora requiere adoptar un pensamiento orientado hacia el descubrimiento de lo que esconden los fenómenos y diríamos los sujetos también, por supuesto, que están involucrados y crean estos fenómenos.
La tercera parte de nuestra video asignación se compone en lo que pudimos rescatar de manera esencial de los videos del Center for Research Quality y de la doctora Leslie Corey de Yale. Por una parte, en el primero de los videos del Centro para la Calidad de la Investigación, tenemos una serie de diferencias que son muy interesantes y necesarias de observar. Por un lado, tenemos que la cualitativa hace énfasis en la cualidad o significado de la experiencia. Importante, la experiencia, y esto ya lo mencionábamos con Plano y Creswell. La cantidad, la frecuencia y la magnitud. Ese es el énfasis en la cuantitativa. La base filosófica, la quali, constructivismo e interpretivismo. Acá, sobre todo, aflora en términos de cómo se entregan los resultados. La cuantitativa es el positivismo. Acá no hay intervención, subjetividad, ni mucho menos. El investigador puede tocar el proceso y, por ende, intervenir en él. Objetivos de investigación. La cualitativa, entender, describir, descubrir significados o generar hipótesis y teorías. Por otra parte, la quanti, buscar, predecir, controlar, confirmar, hipótesis, importantísimo, características de diseño. Por una parte, la cualitativa es flexible, evoluciona, dinámica en ese sentido, recordemos, y emerge durante el estudio. Va saliendo cosas que podíamos no tener necesariamente pensadas, pero que emergen y se les da espacio para emerger. Por otra parte, la quanti es estructurada y es absolutamente predeterminada. Acá no van a haber sorpresas de camino. Recolección de información. El instrumento primario es la persona investigadora que trae sus propias perspectivas para la selección y significado de los datos. Importantísimo, depende. La quanti depende de los instrumentos externos. Pruebas, encuestas u otros métodos para medir y cuantificar un fenómeno particular sin intervenir. Por otra parte, en el segundo video de esta sección, quisiera recordar la frase de Einstein que para mí resume y sintetiza la esencia y la necesidad de la investigación cualitativa. ¿Por qué existe? ¿Por qué se hace investigación cualitativa? No todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Resumen, en una palabra, de una frase tan inteligente, no podemos abordar los fenómenos en su totalidad a partir de los criterios cuantitativos. En la cuarta parte vamos a hacer un análisis de aplicación, más bien un ejercicio de aplicación de los elementos conceptuales que hemos estado, al menos en una parte de ellos, revisando. Por una parte, el tópico. ¿Cuál es el tópico en Ravetino? Bueno, el concepto de Life Cycle Service Offering. Ese sería el tópico del trabajo, del estudio. ¿Cuál es el problema de investigación? La integración de los servicios dentro del ciclo de vida del producto. Integrar a los servicios el elemento tiempo a partir de la consideración del ciclo de vida del producto. ¿Cuál sería la justificación? Bueno, hay en este sentido una emergencia, una nueva tendencia de los manufacturadores en cuanto a redefinir la oferta de servicios. Este sería como el elemento que nos advierte que algo está cambiando en la realidad y que habría que teóricamente hacer algunos esfuerzos de aproximación adicionales y para ello un ejercicio cualitativo de investigación se vuelve rico y necesario para responder a este movimiento de la realidad. Las deficiencias en el conocimiento. Hay una necesidad de abordar el rol del tiempo del tiempo como dimensión en la clasificación de los servicios. Esta consideración no ha sido suficientemente intervenida o no se ha abordado lo suficientemente y eso nos abre un trecho, un espacio para considerar como dije antes, el elemento tiempo dentro de los servicios en los manufacturadores. ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuál es el público meta? Bueno, básicamente son gerentes de empresas industriales, digamos, de manufactura, que estén y puedan hacer uso del conocimiento generado. Finalmente, para llegar al punto, digamos, culmen de nuestro
de nuestra videoasignación 1. Quisiera referirme justamente al que considero es el aporte más importante, y es: ¿en qué circunstancias puede ser útil recurrir a la investigación cualitativa? ¿En qué circunstancias de problematización de la realidad podemos decir que es viable y correcto y mejor echar mano de una investigación de tipo cualitativo? Creo que podría decir que es el primer gran aporte. El segundo es: ¿cuáles son las condiciones para poder desarrollar y cuáles son las consideraciones, sobre todo, que hay que hacer cuando queremos realizar un estudio de esta naturaleza? El primero, ¿cuándo es pertinente? Luego, ¿cómo se puede desarrollar? Y tercero, ¿qué implicaciones en términos de las limitaciones y de las posibilidades tiene el uso de este recurso, de este tipo de investigación? Creo que por ahí esos tres elementos son los que rescataría y visualizo como los más importantes aportes de esta experiencia de videoasignación 1. Muchísimas gracias y hasta la próxima.